say again. Is it? Hola, buenos días. ¿Podéis ver que la imagen de Geshe-la está un poco congelada? La conexión ahora mismo es mala. Now it's better. Yeah? Okay. Okay, good. All right. Bien, ahora parece que va un poco mejor. Yeah. Okay. Yeah, okay. Sorry. Yeah. Technical issues happen. Bueno. Right? Nothing is permanent. Sí, nada es permanente, hay problemas técnicos, es normal. Buenos días, vamos a empezar con el último día del curso sobre las 6 perfecciones. Hoy vamos a hablar de concentración y sabiduría. Vamos a establecer una buena motivación de acuerdo a la aspiración de conseguir la iluminación y también de acuerdo a la aspiración de eliminar el sufrimiento de todos los demás. Trata de generar una motivación dentro de esos parámetros, con esa perspectiva. Y con esa motivación recitamos las oraciones. Puedes visualizar a Buda frente a ti, rodeado por todos los maestros del linaje. Y a tu alrededor, y alrededor de Buda y de todos los maestros del linaje, están también todos los seres. Como hicimos ayer, no hace falta correr esta vez, porque Geshe-la nos va a esperar al final de las oraciones, así es que las vamos a leer. Ok, good. Bien. Con la correcta motivación y esta visualización, comenzamos recitando la alabanza al Buda Sakyamuni. Fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh Supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy supremo en el mundo. Ante ti, que ya entonces era sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los 3 mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti que has sido a la talidad me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicado a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran Sangha, a los 3, homenaje siempre devoto. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos, con fe suprema, rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados.
que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue al enemigo, los defectos y libere a los seres del océano del samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharadvariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tadyata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharadvariputra, el Arya Avalokiteshvara y el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Recitamos ahora la oración a la Dakini Rostro de León. Me postro ante la asamblea de Dakinis de los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Tashadara Samarayape. Akasamara Sasna Samaraya Tayata, Gata para Sam Gata Buddhi Soha. By the teachings of Akasamara Tasyadara Samaraya Petayata Gate Gate para Sam Gate Bodhi Soha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shinten Kurye Swaha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora. Leemos ahora el fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el Maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia Él es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en Él con gran respeto.
Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que sin cesar día y noche toma su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados del karma blanco y negro. Al hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento. Son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiado por este pensamiento puro, surgen la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal y como yo he caído en el océano del samsara, así han caído todos los seres errantes, mis madres. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en la suprema bodhicitta y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Si solo desarrollo la bodhicitta pero no practico los 3 tipos de moralidad, no alcanzaré la liberación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de los afortunados, el supremo vehículo Vajra. En ese momento, la base para conseguir los dos logros es mantener puros los votos y el samaya. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como a mi vida. Así pues, al haber comprendido la importancia de los dos estadios, la esencia del Vajrayana y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican gocen de una larga vida. Te ruego que me bendigas para que apacigüe por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de los maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma, que por completar las cualidades de los estadios y caminos, alcance rápidamente el estado de Vajradhara. Y seguimos con la recitación del el ofrecimiento del mandala corto. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Radna Mandalakam Niyatayami. Y la oración de refugio y bodhicitta. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Yeah, so today maybe start with a quotation. Hoy vamos a empezar con una cita, una de mis favoritas, que encuentro muy inspiradora, del séptimo Dalai Lama, que dice: the supreme the supreme
nature of bodhicitta. La naturaleza suprema de la bodhicitta o la naturaleza suprema de la iluminación en relación al potencial búdico que tenemos, este potencial búdico permanece o reside en el continuo mental de todos los seres. Esta es la traducción de la cita. Este, este potencial que permanece en la mente de todos los seres, quienes no lo han actualizado, quienes no lo han llevado a cabo, permanecen dando vueltas en el samsara una y otra vez. Debido a esto, genero la mente de la iluminación o bodhicitta. Estas son las cosas de las que hemos estado hablando en los últimos 2 días. Lo que llamamos potencial búdico tiene 2 aspectos. O la mente de Buda y el cuerpo de Buda. ¿eh? El cuerpo de... La mente de Buda tiene 2 aspectos. La mente omnisciente y la naturaleza última, vacía de existencia inherente de la mente de Buda. Estos son los 2 aspectos de la mente de Buda. Y su vacío de existencia inherente es idéntico al nuestro. La naturaleza última de la mente de Buda, la naturaleza última de nuestra mente, son idénticas y a eso se refiere ese potencial búdico. De los 2 aspectos de la mente de Buda, esta cita del séptimo Dalai Lama se refiere sobre todo al segundo, a ese vacío de existencia inherente que está presente en nuestro continuum mental de forma idéntica al de los seres iluminados y que podemos llegar a manifestar en forma de iluminación. Ahora, si no te das cuenta, si no comprendes la verdadera naturaleza de tu mente, seguirás dando vueltas en el samsara porque seguirás anclado al aferramiento al yo. Y seguirás dando vueltas en el samsara, a la deriva, ¿no? Estar a la deriva en el samsara es el estar supone estar bajo el control del karma y las aflicciones. Estamos sujetos a que nos sucedan un montón de cosas. Estamos como caminando. Imaginad que caminas por una pradera, pero en cualquier momento puedes caer por un precipicio. No lo puedes controlar, ¿no? Igual que cuando todo funciona bien, pero de pronto enfermas, ¿no? No, no, no es algo que tú puedas controlar. En la medida en la que tienes un cuerpo, como resultado de karma y aflicciones, estás sujeto, estás sometido a la posibilidad de la enfermedad y no hay nada que puedas hacer. Y son cosas que nos ocurren, ¿no? Igual que la depresión o eso, o la enfermedad. Y no sucede aleatoriamente, no sucede por casualidad. No, sucede porque hemos creado las causas y las condiciones en el pasado. Todo está correlacionado, todo está en la naturaleza de la interdependencia. Y en base a esta interdependencia, eso nos permite analizar las causas de las situaciones que tenemos ahora en la vida. Podemos ver que las causas de nuestros sufrimientos actuales son las aflicciones, en realidad el karma y las aflicciones, pero en primer lugar las aflicciones y luego el karma que se ha generado a partir de las acciones guiadas por esas aflicciones mentales. Todos que hemos estado acumulándolas en el pasado, sufrimos las consecuencias ahora. En ciencia hablamos de las probabilidades. Si tienes que examinar un fenómeno particular, sobre todo en la mecánica cuántica, se habla de que hay tantas probabilidades en términos de potenciales resultados, por ejemplo, para establecer dónde se ubica un electrón, ¿no? O una partícula muy pequeña. Hay toda una serie de probabilidades en función de una serie de condiciones que pueden establecer dónde se ubica ese electrón, ¿no? Eso es algo muy complejo, es un sistema muy complejo, pero nuestra mente también es muy compleja. No es fácil de entenderla, ¿no? Cuando te preguntas, ¿por qué estoy pensando esto, no? Pero eso, nada de eso
es aleatorio, nada sucede por casualidad, todo depende de momentos previos mentales y todo todo opera en base a esa ley de causa y efecto que llamamos karma. Esta ley de causa y efecto o karma está influenciada por nuestros estados mentales y por nuestras aflicciones, por nuestras emociones destructivas. Eso, eso hace que cometamos acciones negativas que generan karma, que tiene una serie de efectos. No hay nada, no hay nada que se pierda, por así decir. Con cada acción estamos creando karma constantemente. No hay, es como una información que se queda almacenada, un potencial que se queda almacenado en la mente y que nunca se pierde, ¿no? Hay un proyecto aquí de Jamyan, del centro de Londres, de la FPMT, que tiene que ver con la intentar conectar con determinados científicos. Y eso me está haciendo leer bastantes textos para... Me estoy dando cuenta de eso, la forma de explicar el karma en el budismo, la ley de causa y efecto, tiene mucho que ver con cómo se explica esta ley de causa y efecto en el mundo fenomenológico exterior. Porque en el espacio y en el tiempo no hay nada que podamos señalar como esto es un electrón, esto es un protón o un neutrón. No hay un momento estable ni en el tiempo o en el espacio donde puedas establecer la existencia de una partícula permanente. Y eso es muy similar a lo que dice el budismo. David Bohm habla de, como la realidad tiene una naturaleza intrínseca en forma de potencial. ¿eh? Y también demuestra o apunta hacia una cierta correlación entre la perspectiva subjetiva de la realidad y lo que sucede fuera. Hay muchas similitudes con las explicaciones de la mecánica cuántica. Hay tantas cosas, por ejemplo, entre la correlación entre el pasado y el presente o el futuro, que no tenemos, de las que no tenemos ni idea, y los propios científicos también lo reconocen, ¿no? No sabemos un poco cómo operan estas correlaciones, aunque podamos constatarlas, ¿no? Y el karma opera de forma muy similar, ¿no? Hay mucha gente, no sé si en España también, pero hay mucha gente occidental, y no solo occidental, que he encontrado, que dice, bueno, que el karma no es un tema fácil de entender, ¿no? Y ¿por qué es tan difícil de entender? Pues porque no lo podemos concebir, ¿no? En toda su amplitud. Igual que con la mecánica cuántica, puedes entender los científicos, ¿no? Con las últimas revelaciones, por así decir, no lo acaban de entender, ¿no? Son aspectos, en algunos casos son aspectos de la realidad que al final tenemos que, aunque sea temporalmente, solo aceptar en base a inferencias que hacemos a partir de otros aspectos de la realidad que conocemos mejor y asumir ese conocimiento, aunque solo sea de forma temporal, para seguir avanzando, ¿no? Parece muy simple predecir el tiempo, pero predecir el tiempo durante 2 semanas en Londres, hay tantas condiciones que se vuelve algo muy, muy difícil, ¿no? Lo mejor a veces es simplemente salir y mirar por la ventana y ver si necesitas salir con paraguas o no, ¿no? Porque creo que en España el tiempo es un poco más estable, pero en general, pero bueno, por lo menos en verano. Bien, lo, lo que significa es que hay muchos aspectos de la realidad que no entendemos, pero la naturaleza última de la realidad es algo que sí podemos entender. Si entiendes la naturaleza última de la realidad, de nuestra mente y de este potencial, entonces puedes eliminar las aflicciones. Porque todas las aflicciones están enraizadas en la ignorancia. De forma que si no comprendes la naturaleza última de cómo existen las cosas y tu mente, vas a seguir, vas a seguir en el samsara, vas a seguir caminando, pero con los ojos cerrados, ¿no? En esta pradera, en las montañas, y vas a tener accidentes, ¿no? No lo puedes evitar.
Y en esta cita del Dalai Lama, del séptimo, dice, y por eso genero compasión. Ya hemos hablado mucho de la compasión al comienzo del curso y, y hemos hablado de que para eso hace falta comprender el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que todo lo pervade. Pero la forma más sofisticada de generar compasión también es comprender la vacuidad, porque eso te hace entender qué es esa ignorancia que nos hace generar todas las aflicciones y todo el sufrimiento también, ¿no? La vacuidad, la comprensión de la vacuidad es el antídoto directo contra cualquier ignorancia o cualquier aflicción. Y esa, claro, la comprensión de la vacuidad también eso nos facilita generar una forma muy fuerte y em, bien enraizada de compasión, porque entendemos la solución, entendemos la ignorancia como problema, las aflicciones, el karma y las consecuencias de sufrimiento para todos los seres, ¿no? Con esa motivación es con la que nos podemos propulsar hacia la iluminación, ¿eh? Tenemos este potencial búdico, que se refiere a la naturaleza vacía de existencia inherente de nuestra mente, idéntica a la de los budas, y además tenemos el potencial de desarrollar eso, es decir, el potencial de eliminar todas las emociones destructivas y conseguir la mente iluminada de un Buda. ¿Mm? Además, ayer hablábamos de la perfección del esfuerzo. Es algo Es algo similar. A veces la gente piensa, uff, esto es tan difícil, ¿no? Lo de llegar a ser un Buda, uff. Pero eso no significa que sea imposible. Era exactamente igual que tú o yo en un momento dado. O a lo mejor era peor aún. Buda era como nosotras y nosotros, pero en un momento de su vida, ¿no? En un momento del tiempo, comenzó a desarrollar su mente y avanzó. Shantideva dice, un mosquito tiene mente, tiene conciencia. Y su conciencia está vacía de existencia inherente. La conciencia es impermanente. Eso significa que la mente que la vacuidad de la mente de un mosquito y la vacuidad de nuestra mente y la vacuidad de la mente de un Buda son idénticas. Y además, la mente de un mosquito puede desarrollarse, es cambiable, no es permanente. Por eso dice Shantideva que incluso si un mosquito tiene potencial búdico, no hay duda de que los seres humanos lo tenemos, porque nosotros tenemos una capacidad inteligente enormemente superior y por eso tenemos que generar ese esfuerzo entusiasta para avanzar, ¿no? Yo encuentro también en el Lamrim Chemo algo muy emocionante y muy interesante cuando habla de la perfección del esfuerzo. Habla de un sutra. Sí, un sutra que fue solicitado al Buda por un bodhisattva inteligente e incansable, sería la traducción un poco literal, eh, eh, como una solicitud de enseñanza al Buda que se le pedía para que aconsejara sobre cómo practicar el esfuerzo y cómo enfrentar las dificultades. Y Buda decía de que hay innumerables seres que están sufriendo, que necesitan ayuda. Innumerables, no se pueden ni contar. Y a la vez tú ves que es muy difícil conseguir la iluminación. Pero si generas amor bondadoso y compasión por un número infinito de seres, creas infinitas causas para conseguir ese resultado. En el sutra habla del gran, en el sutra Buda habla
de la causa grande o vasta, del camino vasto o grande y del resultado también grande o vasto. La causa sería esa aspiración. El camino es todas las prácticas que tienes que seguir para beneficiar a los seres y el resultado es también vasto porque consigues la mente y el cuerpo de un Buda iluminados. Eso es muy inspirador en términos de la posibilidad, ¿no?, que nos muestra de, de desarrollar la mente, cuyo potencial para la iluminación es enorme. Nagarjuna, en su obra Ratnavali, también habla bastante de este tema. En fin, para aquellas personas que queráis estudiar un poco más el tema, el esfuerzo es importante. Sin esfuerzo, las cosas se vuelven muy difíciles. A a nivel mundano, ¿no? Si no nos esforzamos en hacer algo, no lo vamos a conseguir. Si no pones tiempo y energía, ¿no?, en conseguir algo, pues es difícil que lo consigas. Pero si inviertes tiempo, ¿no?, y energía en tus objetivos, al final los consigues, aun cuando una persona que no sea especialmente inteligente, ¿no?, lo puede conseguir en base a ese esfuerzo y esa dedicación. Pero si empiezas a decir, a pensar, uff, yo no puedo, estoy cansado, esto es muy difícil, si frente a eso aplicas esfuerzo, purificas con Vajrasattva, con postraciones, con ofrecimientos de mandala, eso puede hacer cambiar las circunstancias, ¿no? Estás acumulando méritos, estás reduciendo karma negativo y estás cambiando las circunstancias para tu propia práctica. Tiene una relación, esas son las 6 perfecciones un poco, ¿no? Es una forma de reducir dificultades y aumentar la virtud, ¿no? Estos son las prácticas preliminares, cuando hablamos de esas postraciones o varias sadhvas y demás, que están recogidas en las 4 tradiciones del budismo tibetano. Incluso Lama Tsongkhapa, que compuso este texto, el Rosario Dorado, Lama Tsongkhapa, que ya era es un comentario sobre el Abhishamalaramkara, el ornamento de la realización clara de Maitreya. Y cuando en este comentario en este comentario de la Abhishamalalamkara de Maitreya, Lama Tsongkhapa llega al tema de la vacuidad, lo escribió a partir de una visión directa de Manjushri. No fue a través de Zoom, fue directamente. Manjushri se le apareció y se comunicó con él y empezaron a hablar de la vacuidad. Y él le preguntó a Manjushri, ¿tengo la visión prasangika o esvatántrica, que son las 2 visiones superiores en la filosofía budista en relación a la vacuidad? Y, y Manjushri le dijo, ninguna de las 2. Y Lama Tsongkhapa dijo, ¿qué? Entonces dijo, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para comprenderlo? Y Manjushri no le dijo, tienes que estudiar más. Le dijo, vete, vete de retiro, purifica negatividades, acumula virtud, haz alabanzas al maestro y luego lee los textos. Los textos de Chandrakirti, de Nagarjuna, de Buddhapalita. Y eso es lo que hizo Lama Tsongkhapa. Después de 4 años, consiguió esa realización de la vacuidad, esa comprensión, esa experiencia directa. Porque el conocimiento, mero conocimiento, no es suficiente. Necesitas crear las condiciones adecuadas para esa comprensión profunda y eso parte de la purificación de negatividades y la acumulación de virtud. Por eso los bodhisattvas practican las 6 perfecciones, ¿no? Las 5 iniciales del el ala del método y la final, el ala de la sabiduría. La mente que, claro, y no cuando practican estas 6 perfecciones y de manera constante, no solo se conforman con una mera comprensión intelectual o breve, por así decir, una experiencia directa de la realidad, porque es necesario
La comprensión de la vacuidad no puede eliminar instantáneamente toda la ignorancia, hasta la más sutil. Igual que una lavadora, no elimina instantáneamente las manchas de la ropa sucia, ¿no? Por eso siguen practicando una y otra vez. En el Sutra Tayata Om Gate Gate Para Sangate Bodhisoja, el que recitamos en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, se habla de ese Gate Gate Paragate. Son estados graduales hacia la iluminación y habla de cada estado en el que, cada estado del camino en el que vas eliminando, digamos, una capa de ignorancia cada vez más sutil, ¿no? Y eso es la realización de la vacuidad combinada con la acumulación de méritos, porque solo la mera realización de la vacuidad no es suficiente, ¿eh? No tiene ese poder para eliminarlo todo de una vez. Necesitas la realización de la vacuidad y la acumulación de méritos. Igual que cuando lavas una mancha de un tejido, ¿no? No desaparece instantáneamente. Primero, ¿eh? Primero quitas las manchas más burdas, ¿no? Y luego las más sutiles, ¿no? Por eso tiene, sí, por eso las lavadoras tienen varios programas de lavado, aunque si lavas a mano, bueno, pues como hacíamos en el monasterio, 20 años lavándonos las ropas a mano, allí en la pila, pues también te das cuenta de eso, ¿no? Las manchas más sutiles a veces son las que necesitan más trabajo, ¿no? Frotar, remojar, enjuagar, todo eso. Y es lo mismo, ¿no? Puedes eliminar con tus manos la ignorancia, en fin. Eh, pero es un poco así, ¿no? Tienes que pasar por diferentes estados, diferentes pasos en los que vas eliminando capas cada vez más sutiles de ignorancia. ¿Eh? Empezando de la más burda a las improntas más sutiles. Para eso necesitas, pero es igual con el resto de perfecciones, ¿no? A lo mejor al principio puedes estar 2 horas súper enfadado, pero luego a partir de la práctica de la paciencia, pues ya eso solo llega a ser 1 hora o al final son solo unos minutos. Vas haciendo que tus emociones destructivas sean cada vez menos intensas y que duren menos, ¿no? Hasta el punto de que llegan a no manifestarse. Son todo estados graduales que nos llevan a nuestro objetivo. Es importante saber esto, porque luego hablaremos de la vacuidad y hay que saber que no es un tema fácil. A veces la gente se queda durmiendo o se marcha de la sala. ¿Por qué? Porque tenemos tantas obstrucciones mentales, ¿no? Que evitan no solo que consigamos la realización espiritual, sino que la escuchemos. Hay tantas obstrucciones, tantos impedimentos mentales, en fin. Espero que, bueno, aún no hemos llegado ahí, espero que hablaremos de eso después de la siesta y así os pilla fresquitas a todas para escuchar bien la vacuidad. Bien, ¿dónde estamos? ¿De qué estábamos hablando? Todavía estamos hablando del esfuerzo. Hay algunas cosas más que quiero comentar. En relación al esfuerzo, vamos a hablar de la pereza, que es un obstáculo al esfuerzo. La pereza, la pereza no significa irse a dormir, ¿vale? Eso es una forma muy burda de pereza. Hay diferentes tipos. Un tipo es la procrastinación, el dejar para después, ¿no? Sí, no, luego lo hago. Mañana o, bueno, más tarde. ¿Eh? Eso lo hacemos muy bien. Una forma de pereza. Dejar para más tarde, para después. Y por eso no hemos conseguido todavía gran cosa en términos de logros espirituales. Ahora no, después. Después voy a tener más tiempo. Primero voy a disfrutar un poco de la vida y luego ya me pongo a la práctica. Como Kundan Rinpoche, un gran maestro de nuestra tradición, Gelugpa, en el monasterio de Drepung le, le pidieron que escribiera una biografía suya y él dijo, yo no voy a escribir una biografía mía, no soy importante. Pero le insistieron mucho y escribió una biografía en forma de enseñanza. ¿Eh?
y solo unas cuantas líneas era su biografía y dijo, los primeros 20 años de mi vida yo era muy joven, ni siquiera para escuchar el Dharma. No tenía interés. Los siguientes 20 años em, yo estaba en la mitad de mi vida y me dediqué a disfrutarla. Así es que pensé que podía practicar Dharma después. Los siguientes 20 años pensé, tal vez ya sea momento de empezar. Pero bueno, luego lo hago. Y los últimos 20 años pensé, oh, debería haber empezado antes. Ahora ya es muy tarde, ¿no? Esa es su biografía, ¿no? Se titula La biografía de un yoga vacío, de un yogi vacío. Vacío en el sentido de que no tiene sentido la vida, o su vida no tuvo sentido. Vaya, está escrito en forma de lección, ¿no? Para sus estudiantes. Esa es una forma de, de pereza. Igual que cuando tienes un problema o con un tema que tienes que afrontar y dices, sí, sí, pero luego me encargo de eso, ¿no? Ahora no puedo. Eso significa que no lo vas a cambiar y que probablemente sufras más con eso. Necesitas hacer algo, ¿no? Actuar. Y a veces lo que hacemos es actuar, pero haciendo algo distinto. A veces hay que actuar, saliendo a dar un paseo, haciendo algo, ¿no? Algo que pueda romper un poco ese ciclo del problema. En fin, el siguiente tipo de pereza es una especie de baja autoestima. O no soy capaz de hacerlo. Eso no es muy constructivo. La, la baja autoestima es una emoción aflictiva. Tenemos este potencial búdico. Podemos entrenar la mente, podemos hacer cosas. Es solo una cuestión de esforzarse. Y la baja autoestima en ese sentido te mina tu potencial, tus posibilidades. Es una forma de pereza. El tercer tipo es una especie de falta de cuidado. Tendría, por ejemplo, dos aspectos. Uno es, realmente no importa si hago cosas buenas o malas, eso da igual, eso da igual. Em, es no preocuparse por la ley de causa y efecto. Y el segundo aspecto sería la falta de cuidado en términos de hacer cosas neutrales. Pasarse el tiempo, pues imagínate, pues paseando, viendo el paisaje, viendo a la gente, no es algo negativo en sí, pero no es algo muy constructivo, ¿no? Te puedes sentar en una terraza tomando algo y mirar a la gente. Quiero decir, en vez de actuar, pasarse el tiempo haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es tener una conducta descuidada, aunque no sea haciendo algo negativo, sino simplemente algo neutral que tampoco es muy constructivo, ¿no? A veces sentarse fuera viendo las obras em, es un tipo de pereza. Mm, en vez de hacer acciones virtuosas, sentir cierto apego o cierta inclinación, ¿no? Hacia estas acciones neutrales. Entonces, tenemos que generar ese esfuerzo entusiasta. ¿Cómo lo generamos? Bien, pues el texto, la Rinchemo, habla de generar las condiciones adecuadas para, para, para deleitarnos en la virtud, ¿no? Que es lo contrario de estos tres tipos de pereza que hemos visto. Bien, pues cuatro tipos, o cuatro condiciones favorables para generar esfuerzo. Una es la creencia o la fe que está basada en el razonamiento, no es la fe ciega.
Es decir, tener un convencimiento de que lo que estamos haciendo es algo beneficioso, positivo y tal, una fe, pero basada en el razonamiento. Por ejemplo, si tienes esa fe, estás convencido o convencida de los beneficios de la concentración o del análisis en la meditación, vaya, eso te va a ayudar a construir ese esfuerzo entusiasta a la hora de meditar, ¿no? Reflexiona sobre los beneficios, por ejemplo, de la meditación o de cualquier acción virtuosa, y eso te inspira y te anima, ¿no? O convencimiento en la ley de causa y efecto, analizando qué causa el sufrimiento, qué causa la felicidad, y a partir de ahí, de forma natural, se genera la aspiración, por ejemplo, de actuar, de pensar, en fin, de funcionar en base a la ley de causa y efecto. Eso es una forma de construir esfuerzo en torno a la práctica de la virtud basado en la fe, en el convencimiento. Bien, el siguiente sería la estabilidad o el poder de la estabilidad. Si quieres comenzar con el camino espiritual o en un retiro o en una práctica, lo que sea, primero, también lo dice Shantideva, primero investiga. ¿Realmente quiero hacer esto? Analízalo. Y luego lo analizas bien y llegas a la conclusión y llegas a la convicción de que lo quieres hacer, ¿no? Consigues esa estabilidad, esa convicción, esa determinación para hacerlo. Igual que si participas en cualquier proyecto o actividad, ¿no? Pero bueno, pensando en un retiro o una práctica concreta, primero te convences de que realmente quieres hacerlo. Porque si empiezas a pensar, sí, me apetece, pero no estoy muy seguro, eso al final puede hacer que dejes de hacerlo. No, tú construyes, estableces esa estabilidad en tu práctica a partir de la determinación, ¿eh? Para mantenerte en esa práctica o en esa actividad que desarrolles. Eso, eso genera esfuerzo, ¿eh? Decides hacerlo y ya no lo sueltas hasta que lo terminas. Eso es un esfuerzo que está basado en la estabilidad. Todo esto proviene del Bodhisattva Charyavatara, aunque también está mencionado en el Lamrim del Amazon Kappa. Bien, el tercer tipo es el poder de la alegría. Disfrútalo como, como una conversación agradable, como jugar un juego por primera vez, como llegar a un paisaje nuevo. Esto es excitante. Esa es la actitud que hay que tener. Disfrutar. Si escuchas unas enseñanzas y piensas, uff, esto ya lo he oído antes, ya sé de qué va, eso es una distracción. Pero si escuchas una enseñanza y tratas de escucharlo con la mente fresca, como si fuera la primera vez, vas a obtener mucho más. O cuando lees un libro, ¿no? Un libro de un tema que ya conoces un poco, pero intentas leerlo como un niño que llega a un parque de atracciones nuevo, ¿no? Y tiene unos ojos frescos, limpios, nuevos. Además, absorbemos mucho más si lo hacemos a partir de este interés. Luego, después vamos a recordar tantos detalles, en la medida en la que vamos a recordar mucho mejor y con mucho más detalle todas las cosas que hemos disfrutado. Y esto es un elemento fundamental a la hora de generar esfuerzo. En los centros de Dharma, la comida es muy buena. En algunos centros. La gente viene a pasar el fin de semana y como la comida es buena, quieren volver. Esto es una forma, en Tushita Dharamsala tienen el último día del curso de los retiros en Tushita Dharamsala tienen pizza y la gente tiene una comida increíble el último día y ¡oh, qué bueno ha sido el retiro!
¿no? Y vuelven otra vez. Es una forma, son medios hábiles para atraer a los estudiantes. Porque hay alegría, hay disfrute, disfruta de las cosas. Porque si haces tu propio retiro, haz la agenda, el horario del día de tu práctica, no lo hagas demasiado intenso. Asegúrate de que lo vas a disfrutar. Eso es esencial. Ese es el poder del disfrute, ¿no? De la alegría para generar esfuerzo. Y en cuarto lugar, cuando estás cansado, el poder del descanso, bueno, de la suspensión en términos literales, pero bueno, cuando estás cansado o cansada, descansa. Ya está. Shantideva lo recomienda. A veces en tiempos modernos ha- hablamos de la autocompasión, que es una especie de término nuevo, pero Shantideva ya hablaba de esto en el capítulo de esfuerzo dentro del Bodhisattva Charyavatara. Si no estás relajado, no puedes, no puedes meditar, no puedes producir muchas cosas buenas. Necesitas una mente relajada. Entonces necesitas descansar. Lees algo, lo dejas de lado, descansas un poco, luego vuelves. En un retiro asegúrate de que respetas los descansos, los breaks. Bueno, en los consejos de los maestros Kadampas también hablaban de eso, ¿no? De tener una visión vasta en tu práctica, de hacer planes y, en tercer lugar, descansar cuando lo necesitas. Porque a veces pecamos de ser demasiado rígidos, ¿no? Cuando practicamos budismo, sobre todo cuando empezamos, a mí me pasó lo mismo. Mi primer retiro de Vajrasattva, acabé con tanto lung, con esta tensión. Lung es un término tibetano, habla de desequilibrio en las energías del cuerpo. Acabé con esta tensión. Eso hace que la meditación no sea muy productiva, ¿no? Yo después de mi primer retiro dije, esto no lo vuelvo a hacer yo. Voy a hacer los retiros relajado a partir de aquí, ¿no? Porque es más disfrutable y es más beneficioso para la mente. Eso es algo muy importante, sobre todo para occidentales. ¿Eh? No sé si en España esto se tiene que aplicar también. Probablemente sí, en general. La gente es muy, muy rígida, ¿no? Cuando la mente está relajada puedes pensar con más claridad en todos los aspectos, ¿no? En los negocios. La gente está estresada, no produce bien nada positivo, ¿no? La gente que está relajada, con una mente fresca, producen, son más productivas, ¿no? Bien, entonces sería fe, estabilidad, disfrute y descanso. Serían las cuatro condiciones necesarias para generar esfuerzo. Yo aprendí mucho en el monasterio porque los tibetanos aplican estos cuatro puntos. Si ves a los tibetanos en las instituciones monásticas, a ver, no todos los tibetanos, también, pero la mayoría de ellos saben exactamente cómo esforzarse. Pueden hacer tanto cuando quieren, pero su mente está tan relajada. Es increíble. He visto lo mismo con su santidad, con la Mazopa Rinpoche. Trabajan todos los días, 24 horas al día, pero siempre están relajados, ¿no? Llevan una vida muy ocupada, pero cuando te encuentras, es como que tiene todo el tiempo del mundo para tomarse un té, para hablar de Dharma, para hablar de esto, de lo otro. Y, y a pesar de su agenda tan, tan, tan ocupada, ¿no? Yo a veces he quedado para comer con Rinpoche y hemos estado horas ahí a pesar de su agenda, ¿no? Tienen la mente muy relajada. Quienes hayáis tomado iniciaciones con Rinpoche, ¿no? Sabéis que es fácil que se olvida del reloj, te pasas toda la noche, ¿no? Rinpoche se toma el tiempo necesario para hacer las cosas, pero una vez Rinpoche me dijo,
Dice, hay algunas personas están tan ocupadas, no consiguen nada. Simplemente están muy ocupadas, pero no consiguen nada. Eso es muy interesante. Significa, haz las cosas bien, de forma relajada, con atención. Cuando hay conciencia de lo que estás haciendo, ¿eh? Acordaos de cuando hemos hablado de la generosidad, cómo hacer un acto kármico completo con esa conciencia, la motivación, la ejecución, la dedicación, en vez de hacerlo todo deprisa y corriendo, porque entonces no se genera el beneficio que puede brindar. ¿Eh? Rinpoche funciona así, se toma el tiempo necesario para cada acción y las hace de forma perfecta y por eso consigue los éxitos, ¿no? En general, ¿no? Siempre hay obstáculos, pero bueno, en términos generales. Bien, y relajarse no significa ser perezoso. No, esto hay que verlo con claridad. Ya hemos hablado de los 3 tipos de pereza. Relajarse no significa ser perezoso o perezosa. Una mente, una mente relajada no es una mente perezosa. Una mente relajada es una mente lista para la acción, pero calma. Eso hay que comprenderlo bien. Muy bien. Esto es lo que quería decir sobre el esfuerzo. Ahora podemos descansar 5 minutos. Así es que estamos hablando de los descansos, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a descansar ahora 5 minutos para descansar el cerebro. 5 minutos. Yes. So, yeah, that's effort, right? If you, yeah, I mean, it's in the text. We of the 37 practices, right? It's kind of did we do virtue? Because yeah, so we talked about with effort. It says seeing even hearers in solitary realize who accomplish their own good strive to put out fire on their head and clots. So that means that the most important thing is the afflictions to counteract. Yeah, that's been emphasized in that verse. Whatever external conditions there are, even if your clothes are on fire, the most important thing is to get rid of the afflictions inside. Right? That's the most dangerous aspect. So that's being referred to in this particular verse, and that's why we have to strive with effort to do that. You know, yeah. All right. So then we go to the next perfection. Yeah, the perfection of concentration. Yeah, so that's perfection number 5. So there again, concentration can be explained from the point of view of its entity, you know. Gesela, sorry. Huh? Kiko, we can't hear you in Spanish. Alex, Kiko, we can't hear us. Kiko in Spanish. That's something about their system. Ale. Wait a minute. He's trying to. It's okay now or not, Kiko? No? No. Can people hear Kiko or not? Not. No. Kiko is muted. Ale, Kiko is muted. Yes. Yeah. Yes. Ok, muy bien. Nada, el problema técnico es que soy un poco tonto y había silenciado mi micrófono, lo siento. Ya. No problem. Yeah. So yeah, it's like. Que se la acaba de rebobinar para atrás. En el verso de las 37 prácticas del Bodhisattva, número 28, dice, viendo que Sarvakas y Pratyekabuddhas, que solo buscan su propio bien, se esfuerzan como si estuvieran apagando un fuego sobre sus cabezas, en pos de todos los seres, cultivar el esfuerzo entusiasta, fuente de toda virtud, es la práctica de los Bodhisattvas. Lo que habla es de la importancia y la urgencia de acabar con las aflicciones, aun cuando si tuvieras un fuego encima de tu cabeza, ¿no? Lo más importante es acabar con las aflicciones en tu mente. Eso es lo que dice este texto de referencia. Bien, ahora
hablamos de la siguiente perfección, la perfección de la concentración, la número 5. De nuevo, lo podemos explicar desde el punto de vista de la entidad, los tipos y cómo generarla. Esas son las tres categorías que hemos estado siguiendo hasta ahora. Bien, en cuanto a la entidad, la definición. La entidad o naturaleza de la perfección de la concentración a veces se llama la estabilización mental o la perfección de la calma mental. Son términos similares que se refieren a lo mismo. La estabilización meditativa es una mente que puede concentrarse, enfocarse en un solo objeto sin distracción por el tiempo que sea necesario. Concentración enfocada en un objeto sin distracción. Una vez consigues esta calma mental, este nivel de concentración que es calma mental, puedes enfocar tu atención completa, unidireccional, en un objeto sin distracción por el tiempo que quieras. Para cualquier cosa que hagamos, si no tenemos concentración, aun cuando leamos un libro, si no tienes concentración, dices, uff, ¿no os ha pasado eso? Acabas de leer unas páginas y no sabes ni lo que estabas leyendo. Eso significa que en ese momento no estás absorbiendo la información porque no tienes concentración. La concentración es un factor mental dentro de... Sí, para las personas que hayáis estudiado LORIG, como el curso de Nagarjuna Madrid, que habla de todos los factores mentales y cómo la concentración o determinados factores mentales nos ayudan a desarrollar la concentración. La concentración tiene que ser desarrollada porque nos ayuda a ser productivos en nuestra vida mental, en nuestra vida diaria, pero también en la meditación. Si observas desde el momento en el que te despiertas hasta que te acuestas por la noche, ¿qué estás haciendo virtuoso durante el día? Calcula. Es muy fácil porque si lo observamos, no hacemos tantas cosas virtuosas. La mayor parte del tiempo estamos ocupados con comer, beber, dormir e ir al baño. Las 4 discriminaciones, las 4 acciones básicas que hacemos. Y entre medias, las actividades que hacemos, a menudo estamos distraídos. Nuestra mente siempre está pensando en algo más, algo distinto a lo que se supone que tendría que estar pensando. Estamos distraídos todo el tiempo. Eso no es muy constructivo. Es un obstáculo. Es un obstáculo en la vida diaria. En la psicología hablan, en los estudios de... Sí, hablan estudios psicológicos de efectividad o de eficiencia, hablan de esta curva. Hay una curva como de U invertida. En un momento de esta curva está la persona que está soñando despierta. Es un tipo de pereza, de mente somnolienta. No hay productividad en absoluto. La mente está totalmente ocupada con pensamientos, ensoñaciones, no hace el trabajo. En el otro extremo de esa curva, de esa U invertida, está el estrés, ¿no? Sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no? La mente muy estresada, muy ocupada, viendo un montón de imágenes. En el centro de ese contorno está la productividad más alta. El centro significa sin estar soñando y es decir, sin un estado excesivo de relajación o de somnolencia y sin estrés. En el punto medio, si tu mente está muy somnolienta, no puedes meditar.
Si tu mente está muy distraída, muy alterada, tampoco puedes meditar. Si la mente está libre de esos dos extremos, ese es el momento adecuado para meditar. Puedes relacionarlo con, imagínate cuando te despiertas justo después de estar en un sueño muy profundo. Uf, la mente es como que todavía no está ahí, ¿no? Te lavas la cara, te sientas, pero tu mente todavía está medio dormida, ¿no? No puedes pensar bien, no es productiva. Luego, imagínate, te tomas 3 o 4 capuchinos muy fuertes. Yes, sí, ¿eh? Te tomas varios cafés bien cargados y tu mente se vuelve a 100 por hora, ¿no? Muy alerta, pero se convierte en una forma de distracción, ¿no? Eso tampoco es muy productiva. Eso puede producir. Claro, hay que buscar ese punto medio para conseguir esa productividad, ¿no? La naturaleza de la concentración es eso, la mente unidireccional, que se enfoca completamente en un objeto y absorbe todo, ¿no? Por ejemplo, ahora, cuando escuchas la enseñanza, ¿no? Si empiezas a pensar, ¿qué voy a cocinar luego para almorzar? Tu mente se ocupa con eso y no absorbe la información. ¿Eh? Y eso es algo que puedes pensar después, no tienes que pensarlo ahora. Podemos ver cómo la distracción no es constructiva, no nos ayuda. Eso es algo bueno. Esa es la entidad, la definición de la concentración. Es eso, esa mente que solo piensa en lo que tiene que pensar, que solo se enfoca en lo que se tiene que enfocar, que está unidireccionalmente enfocada en un objeto sin distracción durante el tiempo que quiera, sin pensar en el pasado, en el futuro. Nosotros realmente raramente estamos en el presente. Siempre estamos con conceptualizaciones sobre el pasado, sobre el futuro, todo el tiempo. Eso perturba a la mente, no hay paz mental. Por eso genera preocupación, ¿no? Hay que estar más en el presente y así podemos generar la concentración. Y en la meditación necesitas concentración porque si no, no produces las realizaciones, las comprensiones espirituales que buscas. Bien, lo siguiente, las divisiones o subdivisiones, tipos de concentración, de calma mental, de estabilización meditativa. Hay muchas, aquellas relacionadas con vacuidad y aquellas no relacionadas con vacuidad. Hablamos, puedes meditar, por ejemplo, en la muerte y la impermanencia, en el precioso renacimiento humano, es decir, en realidades convencionales, en verdades convencionales. O puedes meditar en la vacuidad. Esta sería una primera división, ¿no? Meditaciones en realizaciones en realidad convencional, meditaciones en vacuidad. Tenemos dos verdades o dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. La realidad última es la vacuidad. Se refiere a la vacuidad. La verdad convencional es todo lo que existe que no es vacuidad. Por ejemplo, impermanencia, esta mesa, la pantalla, el ordenador, todo eso son realidades convencionales. Esa es la diferencia. Realidad última significa vacío de existencia inherente y convencional significa todo el resto de fenómenos, de cosas que existen, pero que no es la vacuidad. Otra división posible en cuanto a la concentración es mera concentración en un objeto. Te puedes concentrar en el Buda frente a ti o concentrarte en la respiración. El objeto de la concentración, en este caso, sería la respiración o contar la respiración. Cuando tienes
un objeto de concentración como el Buda, una imagen de Buda, por ejemplo, ese sería tu objeto de concentración. Esa sería la mera concentración. El otro tipo es la concentración de la unión de la concentración y la sabiduría. Por ejemplo, cuando hacemos meditaciones analíticas dentro del Lam Rim, contemplamos, bien, muerte e impermanencia. No puedo, la muerte es cierta, no puedo escapar, no puedo irme a un doctor o a una isla o a una medicina que va a evitar que muera en algún momento. Meditación analítica, eso lo combinamos con la concentración, porque en ese momento, si nos distraemos, no producimos el resultado de esa meditación analítica, que es esa convicción que queremos conseguir. Entonces necesitamos meditación analítica siempre combinada con la concentración. Si hablamos de los beneficios de la paciencia y las faltas de la ira, por ejemplo, meditamos sobre eso. Igual, analizas, pero te concentras. Es una concentración combinada con la meditación analítica. Tenemos una concentración pura de concentración en un objeto, en la respiración, en una imagen de Buda, lo que sea. Y luego tenemos la meditación que combina la concentración con la meditación analítica, porque para analizar cosas necesitamos concentración también. Este sería el segundo tipo. Si analizamos sin concentración, no conseguimos el resultado. Si nos distraímos completamente, no llegamos a esa conclusión que buscamos conseguir con la meditación analítica. Mientras que si te enfocas, consigues esa experiencia. Además, la concentración facilita que la mente se relaje. Por el poder de la concentración, tu mente consigue paz. Y con una mente en paz es como un espejo. La meditación analítica necesita concentración. Hay varias divisiones más de concentración o meditación. Otro sería también para beneficiar a todos los seres necesitas concentración, ¿no? Necesitas tenerlo presente, esa motivación, ese objetivo a través de la concentración. Eso sería, bueno, varias subdivisiones. Ahora, ¿cómo generar o conseguir la concentración? Una división clásica es cuáles son los obstáculos a la concentración y cómo conseguimos cuáles son los antídotos, ¿no? Bien, primero, si quieres la concentración necesitas ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Vamos a ser a nivel tradicional, ¿no? Lo que se explica en los textos habla de seis condiciones favorables para la concentración. Con esas condiciones favorables puedes conseguir la calma mental en 6 meses, si tienes todas las causas y las condiciones listas. Para gente que esté muy interesada en esto, la concentración no es fácil, ¿eh? Tienes que practicar muy bien con todas las instrucciones precisas, porque es muy fácil perderse aquí. ¿Ah? Hay mucha gente interesada en la meditación shamatha y hacer retiros y tal, pero es muy fácil perder tiempo si no tienes instrucciones muy precisas. Es muy importante estudiar primero, tener alguna experiencia y entonces, en la medida en la que tienes más experiencia e instrucciones, entonces te llevas eso, puedes retirarte 6 meses y con todas las condiciones perfectas podrías conseguirlo. Ya os hablé de ya os hablé de este estudiante laico, la historia que conté tras escuchar cuando hablamos de la clarividencia, tras escuchar la charla de este maestro, se fue de retiro y consiguió la calma mental en unas semanas. Bien, Drun Trungpa, uno de los discípulos de Atisha, era tan increíble como asistente de Atisha, ¿no? Sirviéndole a Atisha.
sirviendo a Tisha, estaba como descendiendo por unos escalones o algo así y consiguió esta concentración, ¿no? Bien, a nivel tradicional, lo que se explica es que necesitamos 6 condiciones básicas para desarrollar la concentración. Un lugar adecuado, para empezar. Porque si lo hacemos en mitad de una ciudad, eso es muy difícil. A menos que te hayas entrenado muy bien en el pasado, es muy difícil. Necesitas un lugar silencioso. Cuando escuchamos algo, esta percepción sensorial se activa y la concentración implica la mente, la conciencia mental. Tenemos 6 conciencias, 5 sensoriales asociadas a los sentidos y una mental. No meditamos con el sentido del olfato, del tacto, de lo que sea. Meditamos con la conciencia mental. Si te concentras, solo quieres tener activa la conciencia mental. Tienes que bloquear las conciencias sensoriales. Cuando consigues esa calma mental, eso automáticamente bloquea tus conciencias sensoriales. Pero hasta llegar a eso, tienes que restringir los objetos que estimulan tus percepciones sensoriales, como el sonido. La vista es fácil, ¿no? Porque te sientas en una habitación y, en fin, y no hay muchas cosas que ver, ¿no? No te distraes. Pero el tema con el olfato también es fácil, ¿no? Es fácil encontrar un lugar que no huela especialmente, ¿no? No es difícil. Sin tener objetos atractivos al tacto o al ojo, en fin, ese tipo de cosas es fácil de conseguir, pero a nivel de, también con el gusto, evidentemente, ¿no? No tienes que estar comiendo todo el rato. Te puedes sentar sin comer ni beber. Eso es fácil, pero claro, restringir los estímulos sensoriales auditivos es más difícil. Necesitas un lugar sin sonido, ni siquiera pájaros, ¿eh? En mitad de la naturaleza, donde los pájaros están cantando todo el rato, puede ser una distracción. Algunos de los maestros del pasado elegían cuevas porque son muy tranquilas. Estás dentro de una montaña, ¿no? Necesitas un lugar adecuado. Además, un lugar porque, a ver, no podemos vivir como Milarepa, ¿no? Entonces, la segunda condición que necesitamos es un lugar como Selim, por ejemplo, es decir, un lugar donde en el caso de que no tengas una fiesta de tambores allá abajo en el valle, en un pueblito, es un lugar muy tranquilo, salvo cuando pasa esto. Entonces, ahí tienes las condiciones adecuadas. Tienes comida, tienes bebida. No podemos vivir como Milarepa, entonces necesitamos un centro de retiros, o en fin, una cierta cobertura. Esa sería... Ah, bien, pero esto sigue siendo parte de la primera característica, ¿no? Un lugar adecuado en general. Bien. Segunda condición, no tener demasiados deseos. Si te vas de retiro a Oselín y empiezas a pensar en una pizza, quiero una comida especial que no pueden hacerte, tienes que tener una cierta contención, ¿no? No tener muchos deseos sería la segunda característica. Quiero ver la tele, o en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una distracción. Tener menos deseo es un punto muy importante, porque si no te vas a distraer todo el rato. Y en tercer lugar sería la contención, es decir, sentirse satisfecho, contentarse con comida sencilla, unas condiciones sencillas, tu cojín de meditación, contención. Puedes ver que las habitaciones de algunos meditadores increíbles son tan sencillos, tienen tan pocas posesiones, están contentos con lo que tienen, no necesitan mucho. Ese tipo de contento, de satisfacción y pocos deseos es muy importante, los puntos 2 y 3, porque si empiezas a pensar en cuestiones más lujosas o cómodas o comida o lo que sea, yo creo que son los 2 puntos más fundamentales. Lo que dicen los meditadores, si no tienes estos 2, no puedes conseguir. Aun cuando tengas el lugar más silencioso del mundo, ¿no? Si no tienes esto,
si no tienes esta satisfacción, then even if the external conditions are perfect, the internal one is not complete, right? Yeah. sí, aun cuando tengas todas las condiciones externas perfectas, las internas no te van a permitir conseguir la concentración. Bien, cuarta característica, no intentes hacer muchas cosas. Quiero aprovechar para arreglar el jardín o... No. Si eres una persona muy activa, tienes que calmarte. ¿eh? You don't, go for runs and when you in the middle of your Karma binding retreat, you don't go running up and down the hill or something like that. No te vas a correr arriba y abajo de la montaña si tienes mucha energía, si estás en un retiro de calma mental. ¿eh? Porque intentas, de nuevo, limitar tus percepciones sensoriales. Entonces, reduces las actividades. Reduces las actividades. Número 5. Una disciplina moral pura. Los meditadores dicen que si tienes una disciplina moral buena, no es tan difícil conseguir la calma mental, porque si no la tienes y cometes acciones no virtuosas, eso genera tanto estrés a la mente, ¿no? Te molestas, cuando te irritas con alguien, tienes un problema, te pasas el día entero pensando en ese episodio que has tenido desagradable con alguien, ¿no? Entonces, eso es una distracción constante. Necesitamos disciplina moral en nuestro comportamiento, nuestra palabra y también en nuestra mente. Cuando hablamos ayer de los 3 entrenamientos superiores, hablamos de cómo era fundamental el entrenamiento superior de la moralidad, y cómo era más fácil empezar a controlar tener una conducta correcta con las acciones, porque es fácil no soltarle un tortazo a alguien, es más fácil que no decirle algo desagradable, y eso a su vez es más fácil que no tener un pensamiento negativo, ¿no? Empiezas así a practicar. Cuando tomas el voto, por ejemplo, de no matar, ¿no? Eres con atención, recuerdas, estás constantemente consciente de tu voto. Cuando está la posibilidad de matar, de pisar un insecto, recuerdas, no, tengo este voto. Controlas tu conducta a partir de la conciencia mental. Pues cuando meditas, con esta disciplina ética, no solo evitas esas distracciones, sino que para ejercerla necesitas esa alerta y esa atención, que son 2 herramientas fundamentales en la práctica de la concentración. Es como tu entrenamiento externo para controlar tu conducta y tu palabra se aplica a tu entrenamiento interno para desarrollar la concentración. Por eso se ayudan mutuamente. Bien, número 6 en las condiciones es dejar de pensar en el pasado y en el futuro y cortar las percepciones sensoriales. Esto es algo también muy importante. Meditas con la conciencia mental, no con la conciencia sensorial, las conciencias sensoriales. Tienes que limitar los estímulos externos y el pensar en el pasado y en el futuro. Entonces, te vas a un lugar adecuado y estás allí solo o sola con tu mente. Por ejemplo, en tu casita de retiro de Oselín, y allí te sientas 6 meses. En Oselín te cuidan, te llevan comida, bebida, se encargan de ti. En esos 6 meses, bien, a ver, a lo mejor solo una semana, ¿no? El tiempo que puedas, en fin. Tienes que ser realista, No. A veces sentarse 10 minutos, ¿no? Es difícil. No te preocupes. Sí, la gente a veces dice, oh, llevo 1 hora sin ver el móvil, ¿no? Se alucina. No, no puedo, no puedo. ¿No? La gente se lo lleva al aseo, ¿es verdad? Porque a veces ves a la gente en Zoom que coge el móvil, apagan la cámara y se van a mirar el móvil al aseo. Es algo muy interesante. Estamos tan apegados a estos objetos en tiempos actuales, ¿no?
hay muchas distracciones. En algunos retiros, por ejemplo, en Tushita, en Dharamsala, cuando los estudiantes empiezan el retiro, tienen que dejar el móvil en la oficina del centro. Para algunas personas es muy difícil hacer esto. Bien, entonces, estás ahí en el retiro intentando concentrarte. Ahora vamos a hablar de los obstáculos que puedes encontrar en la práctica de la concentración y cuáles son los antídotos a aplicar. El principal obstáculo para empezar es la pereza. Ya hemos hablado de los 3 tipos de pereza. Bueno, la concentración igual tampoco es tan importante. Em, esa es la pereza del descuido, ¿no? De descuidar un poco. Ese es un tipo de pereza que evita que generemos concentración. O la procrastinación, el dejar para más tarde. Sí, eso es importante, pero ahora no tengo tiempo, más tarde lo hago. O la pereza de, esto es demasiado difícil para mí, yo no me voy a poder concentrar. Esa es otro tipo de pereza relacionada con la baja autoestima. Necesitas, para contrarrestar esto, el esfuerzo. Ya hemos hablado del esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo hemos dicho que uno de los puntos necesarios para generarlo era la fe, la convicción de, a partir del razonamiento lógico, comprender los beneficios. Por ejemplo, en este caso, los beneficios de conseguir esa calma mental. Así generas la aspiración de conseguirla basada en esa fe, en esa convicción. Primero tienes que ver las cualidades de la concentración. Luego generas esa fe. Hay diferentes tipos de fe, pero un tipo de fe es la fe de la aspiración de conseguir algo a partir de una convicción de que es positivo. Si ves los beneficios y dices, wow, esto es increíble, quiero tener eso, así generas esa fe y sigues pensando en ello y de forma natural surge la aspiración de conseguirlo, porque cuando consigas la calma mental, siempre que te sientes a meditar, la mente no se va a distraer en nada, eso es algo muy productivo. Y si tienes calma mental, tienes además esta flexibilidad o este estado gozoso de mente y cuerpo, que es una especie de resiliencia, de flexibilidad que te permite hacer uso del cuerpo y la mente sin ningún tipo de esfuerzo y de dificultad y aplicarlo a lo que necesites. Esta flexibilidad, a falta de un término más preciso, es uno de los resultados de la calma mental. Porque lo único que se manifiesta cuando tienes la calma mental, lo único que se manifiesta no son ninguna de las distracciones o las percepciones sensoriales, sino la paz mental de tu conciencia mental. ¿Ah? Te lo puedes imaginar, eso es como, mira, si estamos aquí juntos, ¿no? Pensando en estas cosas. Intenta, por ejemplo, hoy. Sí, ya podéis, por ejemplo, hoy, como deberes para casa, ¿no? Hoy, en vez de echarte la siesta, te vas a una terraza, creo que en España ya lo podemos hacer, y quedas con unos amigos, te tomas algo y haces durante 20 minutos eso, hablando, tomando algo, luego te vas de compras y luego vuelves a casa y tratas de meditar y dices, qué cansado, ¿no? No estás cansado por ir a la terraza, estás cansado por todas las percepciones sensoriales que estimulan tantos pensamientos. Cuando tienes esta calma mental, esos aspectos se detienen completamente. Todo lo que te queda es esta paz mental que, gracias a esta flexibilidad de cuerpo y de mente, no te cansas en absoluto. Los meditadores pueden sentarse durante meses
años sin comer. Yeah, and then when they come out of the meditation, they're so blissful and peaceful. Y cuando salen de esa meditación, tienen ese estado de gozo, porque no tienen todos estos pensamientos In ordinary life. perturbadores, ¿no?, que tenemos en la vida normal. Eso tiene un beneficio enorme. Si haces un poquito de meditación en concentración cada día, vas a notar los beneficios. La mente se vuelve mucho más, más satisfecha, más calmada. La mente es como un espejo, como un lago, un océano en calma. Piensa en un lago de montaña que está completamente en calma. Todo lo refleja todo como un espejo. Pero cuando llega el viento de los pensamientos y demás, se pierde esa calma, ese reflejo, ¿no? Cuando la mente está en calma es como ese espejo. Es muy fácil ser consciente de todo cuando la mente está en calma. Tiene muchos beneficios a partir de la calma mental. Puedes razonar, ¿no? Si tengo calma mental, voy a ser más feliz, voy a ser más productivo, voy a avanzar más rápido, voy a tener muchos beneficios. Y si sigues reflexionando en esos términos, ¿no?, la aspiración y la motivación surgen solas. Así hablamos. La fe, la aspiración y el esfuerzo van un poco en esa línea. La fe es el primer nivel de yo quiero conseguir esto, a partir de reflexionar en los beneficios. La fe no es ciega. Es una fe de aspiración, una fe que desea conseguir algo. Tengo la fe en los beneficios de conseguir algo. Entonces, la fe aquí, por fe aquí nos referimos al deseo de conseguir algo en base a la comprensión de sus beneficios. A partir de esa fe, entiendes la importancia de conseguirlo y generas la aspiración. Aspiras a conseguir esto, de lo que se trate. Y luego, en base a esa fe y a esa aspiración, llega el esfuerzo. Si el esfuerzo llega, luego la flexibilidad llega. El esfuerzo significa disfrutar de la virtud. Eso genera paz en la mente cuando practicas la virtud. Cuanto más concentración practicas, más beneficios obtienes. Estos serían los cuatro puntos: fe, aspiración, esfuerzo y flexibilidad. Esa flexibilidad entendida como esa disponibilidad, ese gozo de cuerpo y de mente que se obtiene como resultado de la calma mental. Porque con la pereza no tenemos calma mental. La mente está siempre un poco somnolienta, torpe. Bien, primer obstáculo, la pereza, y luego su antídoto. Ya estamos listos, ya no tenemos pereza, ¿no? Ya estamos listos para empezar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya hemos llegado ahí o qué? Cuando ya hemos dicho, ostras, esto es interesante, quiero hacerlo. Bien, ya llegas, te sientas y luego, te olvidas de las cosas. A veces queremos concentrarnos en algo y nos olvidamos de que nos estamos concentrando. Significa, la mente está completamente distraída. A veces meditas en algo del Lam-Rim, empiezas y después de 2 minutos ya estás pensando en algo totalmente distinto. ¿Os ha pasado alguna vez? Eso es olvido, es un tipo de olvidas el objeto de tu meditación. Necesitas la atención o mindfulness. En este caso la traducimos como atención. El verdadero significado de mindfulness, que ahora es un término que escucharéis por todas partes, de acuerdo al término tibetano, es recordar. Mindfulness, mindfulness significa recordar el objeto de tu meditación. Eso es mindfulness, que en términos un poco generales lo traducimos como atención, a falta de un término mejor. Pero mindfulness es el recordar el objeto de tu meditación. Mantener mindfulness en el día a día es recordar el objeto que quieres trabajar.
y en la sesión de meditación es recordar el objeto de tu atención. ¿Bien? Entonces, necesitamos mindfulness, necesitamos recordar constantemente el objeto de nuestra meditación. El obstáculo sería el olvido, el remedio sería mindfulness o atención. Entonces, seguimos con la meditación. Entonces, ¿qué nos ocurre? La mente va un poco para abajo, ¡bum! Y damos una cabezada. Eso es caer dormidos es una forma, es una forma muy burda, ¿no? Pero esto es falta de claridad en la mente. Sería el efecto más evidente de esta falta de claridad mental. Por ejemplo, si por la noche tomas varios cafés y tu mente se vuelve muy nerviosa, ¿no? Este sería el otro extremo. Entonces, el tercer obstáculo son los dos extremos. Laxitud o somnolencia mental sería un extremo y excitación sería el otro. Los dos extremos, ¿vale? Creo que los podemos entender bastante bien por oposición. ¿Qué hacemos con esto? Necesitamos el factor mental de la alerta. Necesitamos estar alerta para detectar cuando la mente empieza a caer en la somnolencia o en la laxitud o cuando está alterada, cuando se excita demasiado. ¿eh? Hemos hablado del olvido. El olvido es algo muy burdo, ¿no? Puede durar minutos, ¿no? Te olvidas del objeto, pero con la laxitud y la excitación hablamos de momentos de periodos de tiempo muy breves. Es decir, tienes que estar alerta porque en cualquier segundo, en cuanto en el segundo siguiente en el que percibes que la mente está durmiéndose un poco, ¿no? Reaccionas. La excitación es como que se lleva la mente hacia afuera, mientras que la laxitud hace que caiga hacia adentro, por así decir. ¿Recordáis cuando hemos dicho antes de la productividad se da en el punto álgido, en el punto más alto de la curva? Alejarnos de los extremos, ni demasiada laxitud, ni demasiado café, en el equilibrio. Y así eso lo podemos conseguir con alerta, estando alerta para detectar en el momento siguiente en el que la mente empieza o a excitarse o a decaer. Son los dos factores mentales que hemos hablado en la disciplina moral. Los factores mentales de la alerta y la atención o mindfulness. Con mindfulness, con atención, contrarrestamos el olvido y con la alerta contrarrestamos la laxitud o la excitación. Conseguimos que la mente recuerde lo que tiene que recordar, es decir, recuerde permanecer en su objeto. Si queréis, hay 9 niveles en la consecución o en el logro de la calma mental. ¿Cómo conseguir la calma mental? Eso para quien quiera saber más. Bien, esto sería el tercer obstáculo. Laxitud, excitación. ¿Está bien? ¿No es algo muy complicado? Bien. Ahora, el obstáculo número 4 es lo que llamamos no aplicación. Significa que si tu mente se distrae o muy laxa, no haces nada. No aplicas nada para contrarrestar esto. No aplicas el antídoto. Si no aplicas el antídoto, cuando hay somnolencia, por ejemplo, si es muy fuerte, lávate la cara o bebe algo. Si no es muy fuerte, una cierta laxitud mental, puedes pensar en el precioso renacimiento humano y como que eleva un poco la mente, ¿no? Tu nivel de arousal. Piensa
piensa en tu potencial búdico, trae claridad a la mente. Cuando la mente está muy distraída, con muchos objetos de deseo, por ejemplo, o con irritación o con lo que sea, piensa en la muerte y en la impermanencia. Eso la calma, eso te vuelve los pies a la tierra, ¿no? ¿Eh? Porque la muerte y la impermanencia nos ayuda a entender que no deberíamos perder tiempo, ¿no? Con esta excitación. Estos son, en el Lamrim se explican estos aspectos y estos antídotos. Si no aplicas los antídotos, esto supone un obstáculo porque sigues con la excitación o con la somnolencia, este es este es el obstáculo número 4. Y el quinto es la sobreaplicación. Es lo contrario de lo anterior. Significa, si tu mente está concentrada bien, si piensas no me estoy concentrado, no me estoy concentrado bien, ¿qué pasa aquí? Eso es una distracción en sí misma. A eso llamamos la aplicación excesiva, es decir, utilizar de manera demasiado intensa los dos factores mentales de la alerta y la atención, cuando no es necesario, cuando la concentración está siendo buena, no obstante aplicar esos dos factores mentales. Eso se convierte en una distracción en sí misma. Esto es una presentación muy general, pero creo que es suficiente. Estos serían los 5 tipos de obstáculos con sus antídotos para generar concentración. Bien, ¿está claro hasta aquí? Luego, cómo generar calma mental es llevar a la práctica estos puntos y con constancia, con tiempo, conseguir esta calma mental, ¿no? Hay que, de nuevo, contemplar los beneficios para generar fe, la aspiración y el esfuerzo para contrarrestar los obstáculos. Ya hemos hablado de los beneficios de esa flexibilidad física y mental que se consigue con la calma mental. También hemos hablado de la clarividencia, por ejemplo, como otro resultado positivo. Si consigues ese estado de calma mental, obtienes clarividencia. Sabrás muchas más cosas. Eso es una herramienta muy útil. Hay muchos tipos de clarividencia. Hay gente que nace con clarividencia. Hay también tipos de clarividencia que no son muy estables, pero el tipo de clarividencia que viene de la concentración, de la calma mental, es muy estable y muy precisa. Y luego, esto es beneficioso, pero el principal beneficio es que nos ayuda a comprender la vacuidad. Esa concentración son esas manos estables que utilizan el hacha afilada del análisis para comprender la vacuidad. Ese es el verdadero beneficio. El resto de los beneficios son temporales, ¿vale? Porque si piensas, quiero conseguir la calma mental para así tener clarividencia y ser alguien importante, eso no es una motivación muy adecuada. Tampoco es tan importante. Bien, si no utilizas la clarividencia con un buen propósito, tampoco es la gran cosa. El verdadero beneficio de la calma mental es ser capaz de comprender la vacuidad y generar bodhicitta. Porque para generar bodhicitta necesitamos una mente muy estable y por el poder de la familiarización, de la habituación, podemos conseguirlo. Cuanto más concentración tengamos en la mente, más vamos a habituar la mente a la bodhicitta. Necesitamos calma mental o estar cerca de ese logro para conseguir no solo la bodhicitta, sino también para la vacuidad, ¿no? Para eliminar las concepciones más burdas de ese yo, no será necesario la calma mental, pero para llegar más profundo y tener una realización directa, necesitamos esa mente que combina la calma mental con la visión superior, con el análisis de la vacuidad. Y para eso necesitamos la concentración. Ese es el principal beneficio. Para la bodhicitta necesitas una mente muy estable. Para generar la bodhicitta necesitas una mente muy, muy estable. Muy estable.
Porque necesitas habituar durante mucho tiempo tu mente a la bodhicitta, sin distracción. Para eso necesitas la concentración. Y para comprender la vacuidad, por supuesto. Si ya es algo simplemente difícil de pensar y de concebir, imagínate para tener una experiencia directa de eso, ¿no? Bien, esto es exactamente o más o menos lo que quería hacer esta mañana. Tenemos algunos minutos extras. Okay, perfect. Yeah. Tenemos una pregunta que dice, en meditación las 5 conciencias sensoriales escudan a la conciencia mental, evitando así excesivas distracciones. Mhm. No, they not avoid the mental consciousness to be distracted, but they cause the mental consciousness to be Claro, distracted. las conciencias sensoriales en meditación no evitan que se distraiga la conciencia mental, son la causa de la distracción de la causa mental, de la conciencia mental. La calma mental se aplica solo a la conciencia mental. Igual que cuando vamos a dormir y soñamos, nuestras percepciones sensoriales están en un estado latente o durmiendo, ¿no? No oímos nada, no vemos nada, pero la conciencia mental está activa. Con la calma mental ocurre lo mismo. Es solo la conciencia mental la que está activa. Cuando conseguimos ese estado de concentración, todas las conciencias sensoriales están desactivadas. No puedes, le hablas a esa persona y no te va a escuchar. Me pasó llamando a la habitación de uno de mis maestros, ¿no? Mi maestro estaba así, concentración, y él no me, no me escuchó. Yo golpeé fuerte en la puerta. Si tienes esta calma mental, no escuchas cosas, no ves nada. Para conseguir esa calma mental, tienes que detener las percepciones sensoriales, porque generan distracciones. Cuando vemos algo, la conciencia sensorial relacionada con la vista se dirige hacia allí, por así decir, ¿no? Entonces, eso nos distrae. Por eso necesitamos cortar las distracciones, cortar los estímulos para evitar, aunque sea artificialmente, activar las conciencias sensoriales que van a distraer nuestra conciencia mental. Llegarán a estar en un estado latente en el momento en el que desarrollamos la concentración. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o lo dejamos aquí. Okay, perfect. I mean, that's fine. But, Muy bien, de acuerdo. Pues perfecto, porque son las 12 en punto. Las 12 en punto, así es que ya podéis preparar el almuerzo y la siesta. Hasta las 5. A las 5 volvemos. Me gusta este horario que nos hemos organizado aquí. Muy bien, si trata de generar concentración mientras te preparas el almuerzo y trata de pensar en estas cosas de las que hemos hablado durante el descanso y nos veremos a las 5. Vamos a hablar de la vacuidad. Trata de descansar bien porque despiértate bien de la siesta porque espero que atendáis bien porque tengo una imagen aquí. Puedo veros las caras en esta imagen grande, en esta pantalla grande que tengo delante. Espero mucha atención. Vale, disfrutar del descanso. Dedicamos. Panan que uchi que pa nyamba me pa yang gune kundu ferwar shu que uchi que pa nyamba me pa yang gune kundu ferwar shu. all right, see you soon. Yeah. Muy bien, hasta luego. Thank you. Thank you. See you.